noches de miércoles 6 de septiembre. Estamos en el tercer programa de Conexión Productiva y, como siempre, buscando esta vinculación e información, ¿no es cierto?, que le permita a la gente, a la comunidad empresarial, a la comunidad en general, saber lo que están haciendo, ¿no es cierto?, los actores empresariales, sean estos públicos o privados, ¿no es cierto?, en función de lo que la comunidad requiere para que, obviamente, el desarrollo social, económico y financiero de la región mejore. Hoy día estamos con un súper tema, un tema que no solamente ocupa a la empresa privada, a su ley, sino que también al sector público, ¿no es cierto?, que lo controla. Vamos a recibir, ¿no es cierto?, en el programa de hoy a Bernarda Cares Coronado, es nuestra directora regional de Senadis, trabajadora social. Ella se va a presentar como lo hacemos en todos los programas, y está con nosotros también Wilson Verdugo, académico e investigador de la Universidad de Magallanes, terapeuta conmocional de profesión. Vamos a darle la palabra a Bernarda para que se presente. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo saludar a todos y a todas, ¿cierto?, a través de las pantallas. Como tú bien señalaste, mi nombre es Bernarda, trabajadora social de profesión, y desde abril del presente año me desempeño como directora regional, ¿cierto?, del Servicio Nacional de la Discapacidad, acá en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Desafío que por supuesto implica una serie, ¿cierto?, de quehaceres, de actividades, de gestiones. Estoy trabajando con un excelente equipo que tiene una larga trayectoria en la temática. Senadis Magallanes, ¿cierto?, tiene un trabajo continuo desde hace más de 10 años acá en la región. Yo no soy oriunda de acá de Magallanes, soy de la región metropolitana, soy santiaguina, nacida, criada y malcriada en esas tierras. Sin embargo, he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes partes de Chile, y hoy día efectivamente la oportunidad de estar en una zona extrema también permite poder concebir la política pública y el quehacer del Estado desde una manera diferente. Así que estoy muy contenta en ese contexto. Perfecto, Bernarda, muy amable, gracias. Ya la gente, la teleaudiencia, ¿no es cierto?, nos va conociendo en el principio de este tercer programa. Wilson, que no solamente Wilson es académico, investigador de la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, sino que también es un amigo. Bienvenido, Wilson, cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, Bernarda. Un placer estar en tu programa, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir desde la Universidad de Magallanes lo que hace la universidad, particularmente la carrera de terapia ocupacional, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales el trabajo con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Por lo tanto, es muy importante dar a conocer lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho históricamente, la muy buena relación que tenemos de trabajo históricamente con Senadis, particularmente en esta región. Nos conocemos mucho, trabajamos muy juntos, con muy buenos resultados, con históricos resultados. Y respecto de mí, bueno, soy terapeuta ocupacional, papá de 2 hijos maravillosos, casado. Tampoco soy de acá, soy oriundo de Temuco, pero yo diría que magallánico por adopción desde marzo del 2001, así que toda mi familia está acá, todo mi desarrollo profesional también ha sido acá, conociendo a gente maravillosa, amigos tan buenos como tú, Eduardo, y bueno, tu familia, etcétera, mucha gente que acoge tan lindo en Magallanes. Perfecto, Wilson, Bernarda, Wilson, bienvenidos al canal ITV Patagonia, al canal regional, ¿no es cierto?, de preferencia. La última encuesta CADEM, ¿no es cierto?, sitúa a este canal como líder en función de la comunicación, ¿no es cierto?, hacia la comunidad. Me gustó mucho y quiero aprovechar de saludar a Soledad, ¿cierto?, la periodista de Senadis, cuando me envía la información respecto de las cosas que debiéramos hoy día desarrollar en función de la presencia de su directora, el concepto inicial del tema que nos convoca hoy día: apoyo a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. De eso es lo que vamos a conversar hoy día, tratando, ¿no es cierto?, de dilucidar, porque ese es uno de los objetivos de la visión de este programa, que usted, que nos está viendo, ¿no es cierto?, que es empresario, que es emprendedor, que pertenece a la comunidad social en general,
entienda sobre esto y se sensibilice también. Y una invitación a las empresas, que sean cada vez más conscientes, ¿no es cierto? Una empresa consciente tiene una política, ¿no es cierto?, tiene una política de recursos humanos potente, ¿no es cierto?, sistemas y tecnologías adecuados, y eso sin lugar a dudas genera un sello. Y ese sello, ¿no es cierto?, es muy, muy superior en la medida en que podamos ir incorporando personas a propósito del tema que nos convoca hoy día. Ley 21.015. Abre fuegos, Bernarda. Bernarda, la pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo hoy día Senadi en función de la ley? Gracias. Bueno, efectivamente es cierto, la ley 21.015 lo que busca es incentivar la contratación, cierto, de personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados, ¿ya? Es una ley del año 2017, es nueva, entre comillas, para el desarrollo, ¿cierto?, desde el quehacer y rol del Estado en el ámbito de la inclusión. Pero, sin embargo, es una política, la verdad, es que demanda y presta una importante atención al quehacer de este servicio, porque efectivamente en él o en ella, en esta política, conjugan, ¿cierto?, y comulga una serie de definiciones propias de nuestro quehacer, que tiene que ver con generar oportunidades, ¿cierto?, para todas las personas en igualdad de condiciones. En particular, por supuesto, para las personas con discapacidad en este ámbito. Por lo tanto, lo que hace Senadi es que busca fortalecer efectivamente las competencias laborales inclusiva de los equipos de trabajo de instituciones, como recién dije, ¿cierto?, públicas y privadas, para que puedan cumplir con esta ley 21.015. Esta ley 21.015 establece, ¿cierto?, en el ámbito público y en el ámbito privado una cuota, ¿ya? La obligación de cuota, que se llama, que en definitiva es que aquellas empresas y servicios que tienen más de 100 trabajadores tengan un 1% de esa población de trabajo, ¿cierto?, con alguna discapacidad, ya sea con una pensión de invalidez o un registro nacional de discapacidad. Esa es como la obligación de cuota, y es tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Y hay otras diferenciaciones que tienen que ver en el ámbito público, ¿cierto?, establecer como el derecho a mérito, en definitiva que no existan condiciones de exclusión en el ámbito público respecto a una condición de discapacidad. ¿Y eso qué implica? Implica que cuando hay una convocatoria a un trabajo no exista ningún acervo, noción, idea que en definitiva permita, ¿cierto?, dar cuenta de que hay alguna discapacidad por esta, de que hay alguna discriminación, por discapacidad. Y en el ámbito privado, ¿cierto?, aparte de esta obligación de cuota, está justamente la obligación de establecer los registros de contratos de trabajo en la dirección del trabajo correspondiente. Dicho esto, ¿qué hace servicio? Nosotros como servicio tenemos justamente un área de inclusión laboral, ¿ya?, y que se trabaja en convenio con otras instituciones del sector civil, ¿ya? A lo largo del servicio, ¿cierto?, el servicio tampoco tiene tantos años, somos un servicio nuevo, entre comillas, existimos desde febrero del 2010, y por lo tanto desde esa fecha hasta ahora ha tenido diferentes experiencias con diferentes organizaciones o fundaciones. Actualmente trabajamos con la Fundación Chilena para la Discapacidad. Perfecto. Todo lo que corresponde al año 2023, ¿ya? Y lo que estamos trabajando justamente tiene que ver con componentes. Primero, en poder generar un espacio de socialización y comunicación en la comunidad, ya en este caso en la comunidad magallánica, respecto a qué implica la inclusión laboral, cómo podemos, ¿cierto?, trabajar para ella, poder sensibilizar a los actores empresariales, ¿cierto?, al mundo privado, pero por supuesto también comprometer y fortalecer al ámbito público para esta anhelada inclusión. Y desde ahí lo que hacemos es que hoy día, ¿cierto?, y me permito este espacio para poder contarle a la comunidad magallánica que justamente el martes 22 de agosto generamos una actividad con el sector público, con todos los servicios, seremías de la región, para contarles, ¿cierto?, e invitarlos a participar de la inclusión laboral, ya de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Con la Fundación Chilena para la Discapacidad, la Seremía del Trabajo y la Seremía de Desarrollo Social y Familia, vamos a aplicar un índice
ya de inclusión laboral, un índice que es propiedad intelectual de nuestro servicio, a los diferentes estamentos públicos. Ya vamos a hacer un diagnóstico con esta aplicación del índice de inclusión laboral. Y esa aplicación nos va a dar una cierta claridad, ¿cierto?, de cuáles son las dificultades que hoy día como servicio tenemos, y a través de una capacitación que va a brindar la Fundación, en septiembre de manera presencial acá en la región, vamos a abordar estos tópicos. Estos tópicos justamente para ir profundizando en la temática, ¿cierto?, en el ámbito público, y por supuesto después aplicar el índice de salida, ¿ya? Y ahí por supuesto ver este avance, ya poder identificar y aún por supuesto también identificar brechas que nos permitan seguir generando un trabajo a mediano y a largo plazo. Y por otro lado tenemos la Mesa de Inclusión Laboral, que actualmente es una mesa de inclusión laboral del aparataje público, ya está principalmente compuesta por servicios públicos, y nuestro Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC de Senadi, ya que es un organismo, ¿cierto?, representativo desde las organizaciones sociales del territorio, y que en definitiva lo que hacemos es trabajar en conjunto para poder relevar y abordar las necesidades, ¿cierto?, y demandas de este grupo. En ese espacio estamos actualmente trabajando. Lo que buscamos, ¿cierto?, hoy día es generar un plan de trabajo en conjunto que permita, ¿cierto?, visualizar, insisto, la temática de la inclusión laboral a mediano y a largo plazo, que nos permita generar iniciativas, digamos, desde esa línea. Y hoy día la verdad es que ahí surgen como desafíos bastante interesantes. Perdona, Bernarda, sí, por supuesto, desafíos, perdona, puedes explayarte más. Desafíos que vamos a ir viendo en el transcurso del programa, y algunas consultas que tienen que ver precisamente con los KPI o con los indicadores tan necesarios que hace, ¿no es cierto?, que nosotros podamos tener una medición de lo que está ocurriendo hoy día con la discapacidad. Wilson, en función de lo que nos ha comentado Bernarda, ¿qué nos podrías decir la universidad en eso? ¿Cómo está? Yo quisiera agregar además a la presentación inicial que no es bueno hablar de uno, pero además soy una persona con discapacidad, con credencial de discapacidad. Tengo una sordera congénita importante. Por lo tanto, conozco de cerca, bueno, todo el proceso que requieren las personas para poder obtener su credencial de discapacidad, ¿cierto?, importante cuando queremos acceder a un trabajo, pero también de alguna manera las dificultades. En mi caso, gracias a Dios, sorteando muchas dificultades, logrando hoy día ser un profesional, ¿cierto?, y trabajar en la universidad, pero con ciertas limitaciones en el ámbito social, por ejemplo, que genera una discapacidad como la sordera, como la discapacidad auditiva. Y lo otro que quiero es agradecer a todos los socios que hemos tenido históricamente en la Universidad de Magallanes, personas con discapacidad, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que nos han permitido aprender, colaborar, trabajar juntos, formar a los nuevos profesionales posiblemente deje muchas personas fuera y organizaciones fuera, pero tan relevantes como Agassi, como UNPADE, como CCL, etcétera, etcétera, etcétera. Personas y grupos maravillosos que además participan de la formación de nuestros futuros profesionales. Yo creo que eso es muy relevante. Tenemos profesores que son parte de esas organizaciones y que ayudan y colaboran en la formación de los futuros profesionales. En nuestro caso como Universidad de Magallanes tenemos una experiencia desde el año 2003 que se formó la carrera, el 2007 egresa la primera promoción, y desde ese momento hemos hecho la formación de los futuros profesionales, terapeutas ocupacionales que en general trabajan por la discapacidad, pero también harta investigación, particularmente en este tema de inclusión laboral. Probablemente un poco más adelante te puedo contar en qué estamos hoy día y las últimas investigaciones respecto de las personas que estudian en la universidad, que terminan su carrera y que van al mundo laboral.
personas con discapacidad que se incluyen en el mundo laboral, pero una vez después de haber terminado sus estudios profesionales o técnicos. Perfecto, Wilson. Una pregunta abierta, ¿no es cierto?, a los invitados. El que quiera partir primero, levanta la mano, por favor. ¿Cómo ha ido avanzando el tema de la inclusión laboral? Porque revisando estos datos, que al final te entregan información, porque esa es la gran gracia de esta KPI, de estos indicadores, es de que hemos ido disminuyendo en la empresa privada la contratación de personas con discapacidad. Si en algún momento tuvimos un 100%, hoy día tenemos un 60, un 50% de personas. O sea, hoy día el dato nos está indicando de que estamos contratando menos personas con discapacidad. Y otro tema, que también lo dejo abierto, es la cuestión de género, ¿ya?, entre hombre y mujer. Dejo abierta la pregunta, si es que se puede desarrollar en el sentido de si la empresa privada está consciente hoy día de la ley 21.015. Y tenemos que jugárnoslas porque en el fondo este programa tiene un sentido, y ese sentido también va en la idea de que tomemos conciencia. Aquellos que tienen colaboradores sobre 100, ¿no es cierto?, obviamente sumen a la ley. Pero más que sumarse a la ley por cumplir, sumarse a la ley por un tema de conciencia, de conciencia empresarial, inclusive valórica. ¿Bernarda? Sí. Es un tema, ¿no? Es un temazo, sí. Mira, la verdad es que nosotros como servicio hemos participado justamente de la elaboración y discusión de estos marcos normativos, ya sea la ley 21.275, o sea, la ley 21.015 actualmente, ¿cierto?, desde el año pasado, la ley 21.275, que están vinculadas al ámbito de la inclusión laboral. Sin embargo, entendemos que el camino que nos falta por recorrer es gigante aún. Y es gigante porque, bueno, efectivamente desde la propia ley, ¿cierto?, a las empresas, ¿cierto?, al mundo privado, tiene acepciones respecto al incumplimiento de la ley, ¿ya? ¿Y cuáles son esas acepciones? Bueno, una es que efectivamente si no contratan este 1%, pueden externalizar servicios y contratar empresas que sí tengan personas con discapacidad. Perdón, ¿un vacío de la ley? No, mira, yo más que un vacío de la ley, yo creo que efectivamente la ley lo que busca es instalar un cambio cultural. Y para instalar ese cambio cultural también requiere de entregar alternativas, porque los cambios culturales son a muy largo plazo. Son mínimo 3 años. Exacto. Y en el mundo privado, por supuesto que tenemos empresas que están mucho más sensibilizadas y conscientes de los temas, pero hay otras que no. Entonces ahí uno tiene que entrar también a negociar. Y me imagino que desde ese espacio de negociación se generan estas alternativas que hoy día existen en la ley y que tiene que ver con, bueno, esto que te acabo de señalar, ¿cierto?, la externalización de empresas que tengan contratadas personas con discapacidad y que la contratación no sea directa, o, ¿cierto?, las donaciones a través de la ley, ¿cierto?, que permite que fundaciones, corporaciones u otros que trabajan la temática de la discapacidad puedan recibir, ¿cierto?, una subvención, entre comillas, ¿cierto?, de parte de las empresas que pagan, en definitiva, una multa por no tener a estas personas, por no cumplir con este 1%. Entonces, dicho esto, claro, yo creo que existe esa posibilidad desde las empresas y probablemente algunas empresas optan por alguna de estas dos vías. Pero más allá de eso, y remitiendo a lo que hablábamos al principio, la normativa, estas leyes, debiesen ser una excusa, ¿ya? No debiesen solo permitirnos la entrada, ¿ya? Lo que en definitiva nosotros requerimos es que exista un enfoque real de inclusión que tiene que ver con que todos como sociedad entendamos el modelo de una inclusión con un cambio, un cambio cultural, un cambio de manera de entender, ¿cierto?, la incorporación de personas con discapacidad en lo cotidiano a través de un enfoque de derecho, en donde entendamos que nos estamos haciendo un favor, que en definitiva hoy día somos una sociedad diversa, las personas con discapacidad son parte de esa sociedad y por lo tanto requieren que les generemos las condiciones mínimas para este desarrollo, ¿ya? Y ahí efectivamente la normativa nos sirve, nos sirve como una excusa.
Pero lo que sí tenemos que apostar, y ahí hay una pega importante, digamos, desde el servicio público y ahí también desde el mandato que nos une con Wilson, porque somos ambos servidores públicos desde nuestros diferentes espacios de desarrollo, a poder generar esta conciencia. Y lo que tú haces hoy día con este programa es que nos permites hacer eso. Nos permite efectivamente señalar que hay brechas, sí, por supuesto que lo hay, que desgraciadamente cuando fue el boom de la ley hubo una mayor contratación y eso ha ido declinando por razones múltiples, pandemia, situación, crisis económica, hay una serie de factores que por supuesto tenemos que ser capaces de analizar, pero que hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encauzarnos nuevamente. Encauzarnos en este camino, ya, pero principalmente desde la apuesta de entender, ¿cierto?, de que la inclusión es mucho más que la inclusión en un campo determinado, que la inclusión es un derecho humano al cual todos y todas debemos estar convocados como ciudadanos. Hay una corresponsabilidad que tenemos que ser capaces de desarrollar. Y en el ámbito, por supuesto, de justamente la población que trabaja, ¿cierto?, que hoy día trabaja en situación de discapacidad, nosotros efectivamente a través del Estudio Nacional de Discapacidad, el ENDISC 3 que se aplicó el 2022, nos da cuenta efectivamente de las brechas que tú señalas acá en la región. Ya nosotros tenemos un 34% de personas en situación de discapacidad que hoy día trabajan en la región. ¿Ya? O sea, ese es el porcentaje que tenemos. De ese porcentaje hay un 3,8 que estaría en condiciones de trabajar y no ha podido encontrar trabajo, pero lo que a nosotros nos llama más la atención, y volvemos al enfoque de la discapacidad como derecho, es que hay un 62% de población que son los inactivos. Es decir, que no están buscando trabajo, no están buscando, digamos, poder acceder a estas condiciones porque efectivamente creen que no lo van a lograr. Entonces, a esa población es la que nosotros también tenemos que apuntar. Cómo sensibilizamos, ¿cierto?, a la comunidad, pero también a esa población y somos capaces de hacerles creer que tienen condiciones para desarrollarse plenamente. Perfecto, Bernarda, que está clarísimo porque en el fondo el llamado acá es obviamente para cambiar Siempre es lo mismo. Cuando yo quiero cambiar la forma de hacer lo que hago, tengo que cambiar la conciencia, tengo que cambiar el ser. Invitamos, ¿no es cierto?, obviamente el discurso de nuestra directora regional de Senadi es a tomar conciencia. No en función de una excusa, ¿no es cierto? Es una buena puerta, es una buena ventana para poder comenzar. Al investigador, al académico, a Wilson, ¿qué entendemos por persona discapacitada? ¿Por qué hago la pregunta? Porque de ese 100% de personas discapacitadas, definitivamente hay un porcentaje de personas que no van a poder ingresar al mundo laboral. ¿Es así? Sí, es así, Eduardo. Y bueno, estamos en una cruzada junto con Senadi. También nosotros en la formación de poder avanzar incluso en el cuidado del lenguaje. De hecho, documentos de Senadi nos invitan a hablar de personas con discapacidad. Si uno avanza un poquito más, incluso puede decirse persona en situación de discapacidad, porque efectivamente en distintos momentos de nuestra vida podemos estar en una situación de discapacidad. Pero la ley habla expresamente, la ley 20.422, de persona con discapacidad, que tiene un sentido en el foco de plantear primeramente que todos somos personas, en tanto además sujetos de derecho, como decía Bernarda, y por lo tanto desde allí partir y construir todo este cambio cultural que tú mencionabas que es importante hacer. Yo quería mencionar que la inclusión laboral de personas con discapacidad es un tema muy grande, probablemente difícil a veces, que cuesta, sobre todo para las familias de esas personas con discapacidad, para las mismas personas que están viviendo alguna situación de discapacidad. Por lo tanto, no es fácil. Pero, dicho eso, yo debo reconocer, y conversaba hoy día con mis colegas cuando les comentaba que íbamos a estar en este programa, que la empresa regional ha jugado un rol súper importante, muy destacado en términos de incluir a personas con discapacidad. Queremos
decirlo muy claramente, reconocerlo muy claramente y muy expresamente, que la empresa regional en esto está liderando en términos de mostrar que la inclusión de personas con discapacidad en una empresa, como dicen todos los estudios, en general representa un aporte en términos de cambiar la cultura dentro del lugar de trabajo, de ver cómo personas muchas veces con distintas dificultades logran llegar a su trabajo. Son personas que varias veces son más responsables incluso que personas que no tienen discapacidad, que tienen que hacer el doble de esfuerzo, etcétera. Y llegan además a motivar a los distintos equipos. Y lo otro que quería decir es que esta mirada también implica abandonar un poco la mirada caritativa respecto de la empresa, en el sentido de decir, uy, pobrecito, sí, persona con discapacidad, vamos a generar un puesto de trabajo. No, o sea, lo que hay que cambiar allí es justamente la mirada, la perspectiva de derecho, la perspectiva además de mostrar que tienen muchísimas capacidades, las capacidades están repartidas de manera equitativa en toda la población, por lo tanto, las capacidades, las habilidades, los valores están repartidos tanto en personas con discapacidad como personas que no tienen una discapacidad muy aparente probablemente. Por lo tanto, desde ese punto de vista nosotros vamos evangelizando de alguna manera y abriendo las puertas en las distintas empresas con casos muy exitosos. Y permíteme un minuto para hablar de lo que significa que una persona con discapacidad que meses atrás era una carga para su familia, cuando esa persona se incluye laboralmente, cuando tiene un sueldo, por ejemplo, el sueldo mínimo o más, y empieza a ser capaz de sostener esa casa, de invitar a su mamá a comer, de ser capaz de ir a una tienda probablemente y hacerle un regalo, es una cosa que transforma absolutamente las vidas. Es lo que nosotros vemos cuando trabajamos con este tipo de situaciones y es lo que nos inspira. Es absolutamente inspirador ver cómo la inclusión laboral va transformando la vida de las personas que tenemos alrededor. Perfecto. Wilson, una experiencia que nos invita, obviamente, a tomar conciencia y en lo que eso significa para la comunidad. Ya no solamente para la familia, sino que también para la comunidad y que el resto de la gente entienda, ¿no es cierto?, de alguna manera u otra, desde el ser, desde la conciencia, de que se es posible ser un aporte, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de discriminación. Vamos a ir al primer corte, ¿no es cierto?, para saludar, ¿no es cierto?, a quienes hacen posible el programa y volvemos en un segundo bloque con Bernarda, la directora regional de Senadis, y con Wilson Verdugo, ¿no es cierto?, académico e investigador de la Universidad de Magallanes. Bien, estamos de regreso, agradecemos el que sigan a nuestro lado. Está con nosotros Bernarda, ¿no es cierto?, directora regional de Senadis, junto a Wilson, académico e investigador de la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, terapeuta ocupacional en temas de inclusión laboral. Vamos a saludar, ¿no es cierto?, a quienes hacen posible nuestro programa con algunas frases, ¿no es cierto? Grado Cero Outdoor. Agradecemos el apoyo de Grado Cero, ¿no es cierto? La tienda de equipamiento técnico para actividades outdoor en la región. Café Camellones, sumérgete en el auténtico sabor del café. Camellones, tu tasa de satisfacción diaria. Obando, corredora de seguros, empresa magallánica de 43 años de experiencia. Cotizamos tus seguros en las mejores compañías. Kaufman, automotriz, líderes en calidad y atención en nuestra amplia red de sucursales a lo largo de todo Chile. INACAP, formar con excelencia y compromiso, personas íntegras que transforman el mundo. INACAP/INACAP, elige ser TP. Y Consultora Novus, ¿no es cierto?, por una empresa consciente donde el centro siempre sea el recurso humano.
Vamos, Cristian, con un video para dar pie al segundo bloque. Muchas gracias. Hola, desde incluye.com queremos acercarte información sobre la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Esta ley, que entró en vigencia en abril de 2018 para empresas de 200 o más trabajadores y en abril de 2019 para empresas de 100 o más empleados, reserva una cuota del 1% de la dotación de tu empresa para ser cubierta con personas con discapacidad. Aquí revisaremos los requisitos para las personas con discapacidad, cómo se calcula el porcentaje y la forma de cumplir esta ley. Para que la persona con discapacidad sea considerada parte de la cuota de tu empresa, esta debe tener carnet de discapacidad o pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Esto es un requisito excluyente. Las personas con discapacidad deben suscribir un contrato de trabajo, pudiendo pactar cualquier tipo de contrato que regule el Código del Trabajo, por ejemplo, por obra faena, a plazo fijo o indefinido. Para calcular cuántas personas con discapacidad debes contratar, tienes que sacar un promedio anual, considerando la totalidad de los contratos vigentes de la dotación de tu empresa de enero a diciembre de cada año. A ese promedio debes aplicar el 1%. En enero de cada año deberás informar electrónicamente la cantidad de personas con discapacidad que debiste haber contratado el año calendario anterior al portal de la Dirección del Trabajo. Con esta información podrán fiscalizar el cumplimiento de la ley. Contratando directamente a personas con discapacidad, pero cuando esto no sea posible, existen dos medidas alternativas de cumplimiento para realizarlo. Una es contratando a empresas prestadoras de servicios que tengan contratadas a personas con discapacidad, y dos, realizando donaciones a organizaciones o fundaciones sin fines de lucro cuyos proyectos o programas hayan sido aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Para conocerlos, puedes ingresar a la página web del Ministerio donde se encuentran disponibles. La ley permite que el 1% se cumpla utilizando las distintas alternativas, es decir, una de ellas o todas simultáneamente. Es importante informar que a partir del tercer año de entrada en vigencia de la ley, para utilizar las medidas alternativas de cumplimiento, estas deben ser justificadas frente a la Dirección del Trabajo. La justificación puede ser por dos causas. Una, que por la naturaleza de las funciones de tu empresa, estas no puedan ser desempeñadas por personas con discapacidad. Y la segunda, que no existan personas con discapacidad con el perfil de las vacantes disponibles. Queremos destacar que el espíritu de esta ley es la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Por eso todos los esfuerzos van a ir en la línea de su contratación directa. Por eso, como equipo de incluye.com, trabajamos apoyando a las empresas en reclutar el talento de las personas con discapacidad, apoyándolas en la generación de equipos comprometidos con la diversidad. Esperamos que esta información te sea de utilidad y si tienes dudas puedes contactarnos al siguiente link que aparece abajo. Perfecto, es una confirmación de lo que Bernarda ya nos había anticipado en el primer bloque. Wilson, abre fuegos. Puedes tener un comentario respecto de lo que vimos en el video. Todo es consecuente con lo que ustedes ya nos han dicho, pero era importante destacarlo y remarcarlo para aquellos que tienen cierta ignorancia, que no es un concepto negativo, sino es posible ser ignorante respecto a lo que está ocurriendo para poder solucionar obviamente lo que yo tengo que cumplir. Wilson, cuéntanos un poquito lo que me comentabas en el break. Gracias, Eduardo. Bueno, respecto al video, decir que es muy recomendable, está muy bien hecho, bien clarito, así es que cualquier duda, yo creo que revisarlo nuevamente va a estar muy bien. Quisiera partir agradeciendo a mis estudiantes, sin los cuales no es posible realizar investigación. En general, nosotros, mucho del trabajo que hacemos, sobre todo de la productividad científica, es junto a nuestros estudiantes. Así es que quiero agradecer a Camila Yancabure, a Jennifer Aguilante, a Araceli Barría, quienes durante el año pasado y
también este año estamos trabajando una investigación en particular relacionada con las personas con discapacidad que han estudiado en la universidad, ya sea estudios profesionales o técnicos, que han egresado, y lo que queremos conocer es cuáles son las características de esa inclusión laboral. Tenemos resultados preliminares, todavía esto no está terminado, es un estudio mixto, por lo tanto tiene una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Por lo tanto, hay algunos resultados preliminares y esperamos tener esto ya más finalizado a fines de este año, esperamos completo. Pero sí me gustaría comentarte algunos detalles relevantes de las personas con discapacidad que han estudiado en la universidad. En general, lo que hemos visto es una muestra muy chiquitita. Cosas importantes, por ejemplo, edades de las personas que entrevistamos, entre 27 y 56 años. Muy variada. La mayoría de ellos empezó a estudiar después de haber terminado el colegio, pero estar fuera. Un tiempo fuera de los estudios y comenzó entonces a estudiar en la universidad. Más del 80% de las personas que entrevistamos estudiaron carreras profesionales en las áreas de ingeniería, salud, ciencias económicas y en el ámbito social. La mitad usó los años correspondientes a la carrera, es decir, si son 5 años, logró terminarla en 5 años y el resto en 1 y 2 años más de lo que duraba la carrera. Importante, no son primera generación en su familia en estudiar en la universidad. Por lo tanto, distinto a lo que vemos comúnmente de que hoy día gran parte de los estudiantes universitarios son primera generación en llegar a la universidad, en el caso de las personas con discapacidad parece que es relevante que tener otros profesionales en la familia los invita a seguir formándose. Y eso es muy importante. Va a ser interesante lo que va a pasar con sus familias después, en el futuro. Se transportan solos, en su auto particular o en locomoción colectiva, la mayoría de ellos. Las barreras más importantes que encontraron, y aquí también seguimos trabajando con Senadis en tratar de avanzar y eliminar o disminuir las barreras, son las barreras arquitectónicas. Muy importantes los resultados, como que las barreras arquitectónicas son las más importantes de transporte y comunicación y urbanística. Requieren muchas redes de contacto. Eso les falta, lo evidencian como una necesidad, las redes de contacto. Wilson, un paréntesis muy rápido. Sí. Queremos que avances en tu idea. Las barreras arquitectónicas. ¿A quién le hacemos el llamado? ¿A quién hacemos el llamado? Bueno, yo creo que aquí hay distintos actores que son importantes. El Estado es muy relevante en términos de identificar aquellas barreras, en términos de... Senadis tiene un rol ahí relevante en términos de también fiscalizar y nosotros en términos de educar, de sugerir adaptaciones, etcétera. Por lo tanto, hay ahí otro camino que avanzar también. ¿Dónde trabajan estas personas? En el empleo público, en general empresas públicas. La mitad de las personas que entrevistamos trabajan en empresas públicas. Son en general personas con un trabajo dependiente y con un promedio de sueldo sobre los 750.000 pesos, de ahí hacia arriba. Perfecto. Lo que viene a ser bien relevante en términos de, y con esto quiero ir cerrando esta parte de mi intervención, el link que hay que hacer entre la educación y la inclusión laboral es tremendamente relevante. Trabajar por la educación transforma las vidas, trabajar porque las personas con discapacidad tengan la oportunidad de cursar estudios superiores transforma absolutamente sus vidas en términos de la movilidad social, en términos de la productividad
y el impacto que pueden tener incorporándose en las distintas empresas públicas o privadas, transformando sus propias vidas, transformando la vida de sus familias. Ese link, y lo otro que entendemos producto de las investigaciones es que lograr ser exitoso en la educación tiene que ver mucho con las expectativas que tengan sus familiares y sus profesores. En el colegio, en la enseñanza media, en la universidad. Por lo tanto, también como sociedad tenemos un rol muy importante allí, y me gustaría aprovechar este espacio definitivamente para motivar a las personas con discapacidad que están escuchando, pero también a las familias y también a los profesores en tener mucho cuidado con la discriminación y sobre todo entender que una palabra nuestra, una motivación nuestra, en general puede transformar y ser decisivo en la vida de esas personas. Las personas que entrevistamos, y estamos en eso, en la parte cualitativa ahora, en qué significó para ellos estudiar dentro de la universidad, pero lo que hemos escuchado inicialmente es que el resto crea en ellos y que no sentirse completamente discriminado es un elemento muy relevante para lograr avanzar en este ciclo y terminar en una inclusión laboral exitosa. Perfecto, Wilson, tremenda historia de transformación, pero también es información científica, ¿no es cierto?, que nos permite establecer ciertos objetivos, pero también sacar ciertas conclusiones. Bernarda, ¿algún comentario al respecto de lo que nos plantea Wilson? Y me interesa mucho que nos puedas comentar acerca del gestor de inclusión, que está trabajando obviamente en una ley distinta en Senadis. Sí, bueno, por supuesto, reconocer y felicitar, ¿cierto?, esta iniciativa porque nosotros sabemos que falta harto por investigar respecto a la discapacidad. De hecho, en nuestra propia región, ¿cierto?, aún hay una serie de características propias de la discapacidad que desconocemos y que efectivamente con este tipo de iniciativas avanzamos en la superación de esas brechas. Dicho esto, en relación a lo que Wilson señalaba y en relación a lo que tú manifestabas de este tema como de infraestructura, de lo urbanístico, ¿cierto? Señalar dos cosas. Primero, que efectivamente el Servicio, ¿cierto?, Nacional de la Discapacidad trabaja en un plan nacional de accesibilidad universal, ya que es un plan que el Servicio y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lideran, pero que efectivamente trabaja junto a otros 30 ministerios, MIMBU, Obras Públicas, MOP, o sea, telecomunicaciones, etcétera. Y lo que busca justamente este plan nacional es poder abordar el tema de la accesibilidad vista como un gran todo, ¿cierto?, porque habla de barreras del medio, pero barreras en el medio que son urbanísticas, pero que también son comunicacional y que por lo tanto transversalmente son culturales, nuevamente. Entonces, en esa línea, como aprovechar los datos que tú nos entregas para contarles, ¿ya? Para contarles que estamos trabajando en eso, que actualmente desde Senadis Central estamos trabajando en una capacitación para también los servicios públicos. Ahí vamos a convocar a la UMAC, ya, para que puedan recibir una capacitación respecto justamente a las implicancias de este plan y cómo efectivamente podemos desarrollar iniciativas que nos permitan ir avanzando en la superación, ¿cierto?, de estas brechas comunicacionales, en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces ahí señalarles que en octubre se va a realizar esta actividad que convoca una serie de servicios públicos, ¿cierto?, también a los municipios, y nosotros queremos invitar justamente a espacios académicos para que participen, porque entendemos que hay una responsabilidad también de mejorar las condiciones propias de los entornos si queremos generar que nuestros estudiantes con discapacidad puedan desenvolverse de mejor manera. Y ahí también hacer una pequeña aclaración en relación como al rol fiscalizador de nuestro servicio.
Desgraciadamente nosotros no tenemos un rol fiscalizador. ¿Ya? Y eso es importante como plasmarlo, porque hoy día, digamos, dentro de las competencias de nuestro servicio no tenemos ese fiscalizador. De hecho, en relación al urbanismo le corresponde a Obras Públicas o al municipio, en relación a la inclusión laboral a la Dirección del Trabajo. Entonces, ahí también aprovechar este espacio para contarles, ¿cierto? Y para informar a la ciudadanía de que ese no es un rol, digamos, una competencia directa en nuestro servicio. Eso no quiere decir, por supuesto, que nosotros podamos recibir las demandas, las necesidades y orientar al respecto, ¿ya? Pero no fiscalizamos. Eso desde ahí como esas claridades. Y bueno, y por supuesto en relación al Plan Nacional, ahí es primera vez, digamos, que esto se decreta, por lo tanto, desde el Estado, por lo tanto también hay una serie ahí de lineamientos que tenemos que ir trabajando y revisando, porque hay una expectativa no menor en base a ese Plan Nacional. Ya es la primera vez que se hace tan transversal y se convoca como política de Estado. Así que ahí también como para informarle, pero efectivamente es todo un temazo, así que lo podríamos revisar, ¿cierto?, en otro momento, para no desviarnos principalmente de lo que hoy día nos convoca, que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿cierto?, y este reconocimiento del derecho al trabajo y al empleo de todas las personas en igualdad de condiciones y de oportunidades. Dicho esto, ¿cierto?, y entendiendo como este marco normativo del cual hablábamos un ratito, que es la Ley 21.015 de inclusión laboral, también comentarles, ¿cierto?, que el año pasado, a partir de noviembre del año pasado, se empieza a implementar justamente la ley del gestor de inclusión laboral, la Ley 21.275, que efectivamente modifica el Código del Trabajo para exigirle a las empresas, ¿cierto?, pertinentes, que tienen que ver con estas del 1% que hablábamos en el bloque anterior, medidas que puedan promover y facilitar la inclusión laboral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hace es que obliga, ¿cierto?, a las empresas justamente a que tengan una persona del área de recursos humanos de la empresa que esté dedicada a la inclusión laboral. Y eso quiere decir que esté dedicada, por supuesto, a los procesos de inclusión laboral, de selección, de contratación, pero también a generar políticas al interior de la empresa que vayan promoviendo la inclusión laboral, que vayan capacitando a los diferentes actores de esa empresa, porque una cosa es que la persona ingrese al mundo laboral y otra, por supuesto, tiene que ver con su mantenimiento. Y ese mantenimiento tiene que ver también con una cultura organizacional, ¿cierto?, que permita y facilite esa inclusión. Entonces, por lo tanto, la idea de este gestor de inclusión laboral es que pueda desarrollar, ¿cierto?, esta iniciativa a través, por supuesto, de conocimiento específico en el ámbito de la inclusión laboral, porque, claro, es como inclusión laboral y cualquiera puede hacerlo, no. La persona que genera la inclusión laboral tiene que tener ciertos conocimientos y, por supuesto, también ciertas características propias para generar estos procesos, ¿ya? Entonces, ahí también volver a comentarles que efectivamente se certificaron los primeros gestores laborales bajo la Ley de Inclusión Laboral la semana pasada, ya justamente la semana pasada, que fue Chile Califica, ya. Chile Califica certifica estos procesos de inclusión laboral. Tiene que ver ahí con que lo que hacen las empresas, ¿cierto?, es que a través del tiempo han generado diferentes espacios de capacitación, ya en el ámbito de gestión laboral. Y lo que hace Chile Califica, a través del Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, es que realiza un acompañamiento, evalúa y certifica estas competencias, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto?, pudimos acceder a 34 gestores laborales, los primeros 34 gestores laborales de la región de Magallanes, 28 mujeres, y 6 hombres, que también resulta muy interesante porque ahí, ¿cierto?, vamos disminuyendo estas brechas que acompañan al género y del cual tú hablabas, porque también ahí hay una perspectiva de que sean las mujeres, ¿cierto?, las responsables de incorporar materias de inclusión en este espacio,
¿ya? Así que eso la verdad es que es una iniciativa que nos tiene bastante contentos. Por supuesto que queremos que en el ámbito público también podamos generar gestores laborales certificados, porque hay, pero la idea es que sean certificados para que puedan desarrollar políticas de inclusión al interior del ámbito público y seguir trabajando en el ámbito privado. Perfecto, Bernarda. Wilson, un tema interesante, muy interesante. Cuando analizamos el comportamiento de las organizaciones, sean estas sociales, productivas, generan un impacto, sea positivo o negativo, a la comunidad. Lo decimos desde el primer programa. Cuando analizamos las organizaciones, sean estas públicas o privadas, de alguna manera u otra, la comunidad también es una especie de fiscalizador. Un fiscalizador que se suma obviamente a las fiscalizaciones que hace la entidad gubernamental. Hablamos de aquellas empresas que, y ustedes lo han señalado, Wilson nos señaló aquellas empresas magallánicas que están conscientes, ¿no es cierto?, y lo hacen de una manera lo más natural posible, no por el cumplimiento de la ley, sino que por algo más allá de eso, algo mucho más consciente. Pero también es cierto que una responsabilidad que tiene este programa es el que podamos conversar aquello que no estamos haciendo. Es decir, y de inmediato hago la pregunta. Si nosotros en un dato reciente nos dice que la ley de inclusión laboral alcanza un 33,9% de cumplimiento, ¿no es cierto?, o se acerca más o menos a ese porcentaje, los números hablan por sí solos. Entonces estamos hablando de que todavía no está la conciencia y menos la cultura, como nos comentaba Bernarda, respecto de esto que es ley hoy día. La pregunta es la siguiente, también abierta, quiero que partamos con Wilson. ¿Qué es lo que no están viendo las empresas? O sea, que existe un paradigma respecto de las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad que hace que seamos menos productivos cuando el recurso humano está observando al colaborador o a la colaboradora como una inversión o como un gasto, un poco eso, ¿ya? En esto de el dueño del negocio o la dueña del negocio que visualiza claramente la rentabilidad, pero no visualiza el recurso humano. Y tenemos los porcentajes acá, que están 33,9% de cumplimiento, o sea, es decir, hay cerca de un 69% de empresas que no están cumpliendo con la ley. Wilson. Yo quisiera decir, Eduardo, que no es solo un problema de la empresa, es un problema bastante de la sociedad, diría yo, en términos de que en general, cuando vemos otras investigaciones, nos encontramos con una sociedad que discrimina particularmente a las personas con discapacidad, y que en el caso de las empresas, muchas veces también, y aquí Bernarda puede dar fe de aquello, nos encontramos con empresas que prefieren no contratar a una persona con discapacidad y optar por la alternativa, que es hacer una donación, ¿cierto? O eventualmente incluso pagar las multas que están contenidas en la ley. Entonces, hay una cuestión de paradigma, como decíamos. Hay una mirada todavía muy caritativa de que vamos a hacer beneficencia con las personas con discapacidad y no transformar la mirada a que son sujetos de derecho. Tengo muy buenos amigos, personas que tienen discapacidad. Una diputada en España, por ejemplo, que tiene una limitación muy importante, una parálisis cerebral bien severa, y me plantea, muchas personas piensan que nosotros, y nos ven como fuera de la economía, cuando el grupo de personas con discapacidad, 15-20% de la población mundial tiene discapacidad, sí. Muchos de ellos tienen una buena situación económica, tienen para transformarse en actores relevantes dentro del funcionamiento económico, viajan, estudian, etcétera, 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 consumen. Entonces,
hay también gente que no ve toda esa alternativa y todas esas posibilidades. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta, yo creo que es muy importante cambiar el paradigma, avanzar y, como decía antes, identificar todo el aporte que una persona con discapacidad puede ser dentro de una empresa. A pesar de las dificultades, además existen distintos tipos de discapacidad y por eso es importante también que los profesionales que trabajan en la rehabilitación o en la habilitación de personas con discapacidad estén, formados, capacitándose permanentemente. Y la figura del gestor de inclusión laboral yo creo que es muy relevante. La ley ahí viene a ser clave en términos de tener personas que además, las personas que van a trabajar como gestores de inclusión laboral, personas que además tienen un interés particular en la temática. Yo creo que eso es bien importante y que van a hacer esto con pasión, que yo creo que se necesita para poder trabajar en este ámbito. Perfecto, Wilson. Bernarda, estamos a 1 minuto y medio, 2 minutos de cerrar el programa, siendo consecuente con los datos que nos da Wilson y que nos entrega Bernarda. 85 millones de personas con discapacidad en América Latina. 3 de cada 4 personas con discapacidad se encuentran desempleadas, sin trabajo. El 80% de las discapacidades son adquiridas entre los 18 y los 64 años. Y respecto a la educación, la población con más barreras para poder acceder a educación y empleo son los discapacitados, las personas en situación de discapacidad. Datos duros, pero que en el fondo nos invitan al cierre del programa. Le vamos a dar la palabra a Bernarda para que nos entregue una reflexión, algún desafío del organismo SENADI público, y a Wilson también un mensaje a ambos, ¿no es cierto? Se los pido para que tienen la pantalla de ITV Patagonia, para darle un mensaje a los empresarios, darle un mensaje a la comunidad en general, que tiene responsabilidad con lo que está ocurriendo hoy día. Bernarda. Gracias. Bueno, insistir con los agradecimientos a ti, a ITV, ¿cierto?, por permitirnos generar este espacio de conversación, porque efectivamente está lejos en general, ¿cierto?, a veces de la cotidianeidad de nuestros encuentros con otros y con otras. Dicho eso, nosotros como servicio entendemos que la discapacidad implica un enfoque de derecho, hay una dignificación por el otro y por la otra, que es distinto a mí, y por lo tanto entendemos que hay que seguir trabajando por efectivamente un cuadro normativo, por iniciativa, pero también por desarrollar una cultura de la inclusión laboral y una corresponsabilidad. Aquí de una u otra manera somos todos llamados y llamadas a generar instancias, ¿cierto?, de colaboración y de integración con otros y con otras. Y desde ahí, por supuesto que como Estado, ¿cierto?, estamos trabajando por aquello, hemos avanzado en estos 13 años como servicio, tenemos que seguir trabajando y efectivamente ahí la idea es, por supuesto, invitar al mundo público, pero principalmente al mundo privado también, para que pueda sumarse a esta aposta. Tenemos que cambiar los paradigmas. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo con lo que señalaba Wilson. Mucho de lo que hoy día entendemos por discapacidad tiene que ver por lo que hemos entendido históricamente, con esta visión más peyorativa, más asistencialista, más de pobrecito, ¿ya? Y hoy día tenemos que entender que esa persona con discapacidad tiene características probablemente muy similares a las nuestras, con ciertas condiciones particulares y que por lo tanto hoy día tenemos que ser capaces de conocerlo, reconocerlo y trabajar en conjunto por una sociedad más democrática, más tolerante, más inclusiva y más justa. Muchas gracias. Bernarda. Wilson. Sí, bueno, Eduardo, muchas gracias. Gracias, Bernarda, por enseñarnos además una serie de elementos que yo creo que son muy relevantes para todos los que nos están escuchando. Yo quisiera finalizar con destacar la importancia, vuelvo a decir, de la educación y cómo la educación, en el rol que nos toca a nosotros, puede definitivamente transformar las vidas, transformar que esa inclusión laboral sea aún más exitosa. Por lo tanto, los profesionales que trabajan con personas con discapacidad
en los colegios, en los centros de formación laboral, en los talleres laborales, etcétera, invitarlos a que el trabajo con el ámbito público, con la empresa privada, sea de la mano, buscando justamente cuáles son las necesidades que tiene la empresa, cómo esa inclusión, o sea, cómo esa formación de las personas con discapacidad puede efectivamente ir y aportar a la empresa para que sea también con mucho sentido. Por lo tanto, desde Universidad de Magallanes tenemos el compromiso, hay una unidad de inclusión al interior de la universidad, personas especialistas que trabajan apoyando a las personas que tienen distintos tipos de discapacidad para que su desempeño y su quehacer académico sea exitoso. Por lo tanto, invitar también a toda la población magallánica que está viendo sobre todo este programa a que confíe, a que crea y a que acuda a la Universidad de Magallanes, donde su universidad del Estado pública lo está esperando y con los brazos abiertos como para poder apoyarlos en todo este largo camino, pero también muy exitoso, también muy prometedor. Perfecto, muy amable Wilson, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bernarda, muchas gracias. Muy agradecido de que hayan aceptado esta invitación y quiero que se vayan con un regalo. ¿Ya? Café Camellones, ¿sí? Nos invita a tomar un rico café. Qué buen regalo. Para Wilson, disculpa. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Para ti. Gracias. Y vamos a... No viene solo. No viene solo. Maravilloso. ¿No es cierto? Perdona, Wilson. Para la Disculpa. Así que... Gracias. Estamos cerrando el tercer programa. Agradecemos la audiencia. Siempre agradecer a ITV Patagonia en consorcio con Consultora Novus para que esto se haga realidad. Así que los esperamos el próximo miércoles con un nuevo programa y agradecidos que nos hayan acompañado y saludamos como siempre a quienes hacen posible este programa. Buenas noches.